En esta tarde el Señor tiene algo especial para hablar a nuestra vida en esta oportunidad a través de nuestro hermano Osvaldo Mejía. Bien, gloria a Dios. Antes de iniciar, pues motivar a las 36 personas que tengo acá que están sintonizando, que puedan compartir el programa Momentos de Oración, ya que pues como reflexionamos también en una palabra, un tema específico, en la predicación, oramos. Así podemos alcanzar a más personas a través de este programa, ya que mucha gente está escribiendo, mandando sus peticiones, y es la mejor forma pues de llegar al trono de la gracia para alcanzar misericordia ante las situaciones que estemos atravesando en esta vida. Recordemos, hermanos, que estamos en tiempos finales. La gracia está a punto de ser retirada, así que es el momento de volvernos a Dios, acercarnos más a Él, y pues cuando se dé el trompetazo final, todos juntos volar hacia el reino de los cielos. Así que para ello lo voy a hacer en la epístola de Santiago, el capítulo 5, versículo número 13. Dice la Biblia: ¿está afligido alguno entre vosotros? Que ore, dice. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera actualizada. Así que el tema que le he puesto a esta pequeña reflexión se titula: en los tiempos de angustia, la oración es la herramienta más eficaz. Meditando con respecto a este capítulo número 1, Santiago escribe a las 12 tribus dispersas de Israel. Entonces, al ver acá esta epístola, habla bastante con respecto a lo que es la paciencia que tiene que tener el pueblo de Dios con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Así que Santiago motiva con respecto a la oración. Cuando los hermanos estaban meditando con respecto a las oposiciones, que muchas veces no hay un anhelo, hay un desgano de orar, de buscar a Dios, no tenemos palabras, hay oposiciones tremendas en la oración. Recuerdo una escritora cristiana que ella recomendaba cuando alguien estuviera viviendo esa situación, lo que ella decía era: Señor Jesús, atiende tú a Satanás porque yo no tengo tiempo para atenderlo. Yo voy a platicar contigo en este momento. A mí me causó gracia, pero la verdad que es una súplica hacia el Todopoderoso. Decía: Señor Jesús, en este momento voy a platicar contigo, así que atiende tú por favor a Satanás porque yo no tengo tiempo para atenderlo. Y comenzaba a orar, comenzaba a suplicarle a Dios. Entonces en la Biblia, hermanos, hay muchos hombres y mujeres de Dios que hicieron de la oración un hábito diario en su vida, y muchos hombres y mujeres grandes de Dios alcanzaron la victoria en la paciencia, en la perseverancia de esperar una respuesta de parte de nuestro Dios. Pero también hubieron personajes en la Biblia que en su aflicción, en su angustia, no supieron esperar en Dios. Otros se volcaron a los ídolos, otros vivieron un libertinaje y su final fue catastrófico porque no supieron esperar en Dios, no supieron buscar a Dios en esos momentos difíciles. Siempre lo he dicho que en las aflicciones de la vida Dios no quiere que nosotros corramos buscando la ayuda en el hombre. Dios lo que quiere es que usted y yo lo busquemos directamente a Él, porque en esas aflicciones, en esos desiertos de la vida, nuestra única fuente es Dios, no es el hombre. Entonces muchas veces, hermanos, las aflicciones vienen a nuestra vida porque nuestra fe es probada. Ahí tenemos el caso del libro de Job, de un hombre que vivió una experiencia tremenda en su vida. Yo creo que nadie de nosotros hubiéramos aguantado esa experiencia que este hombre de Dios vivió. Entonces, al final de todo lo que este hombre estaba atravesando, perdió sus hijos, perdió los bienes muebles, perdió todo lo que tenía, sus riquezas. Al final la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Los amigos que supuestamente llegaron a aconsejarlo lo hundieron, lo acusaban que estaba bajo pecado. Entonces, pero al final, cuando este hombre pasó la prueba, que supo esperar en Dios, él dijo en el capítulo 42, verso 6: de oídas había oído de ti, le dice, pero ahora mis ojos te ven, le dice. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa fue la respuesta de Job. Entonces Dios lo bendijo, le dio más de lo que él tenía al principio, porque supo esperar. A pesar de la situación que él estaba viviendo, él supo esperar, clamar a Dios, esperar ese momento en el cual Dios le dio la liberación. Tenemos el ejemplo de David.
David era un hombre conforme al corazón de Dios, vivió muchas experiencias amargas en su vida. Hay muchos salmos que él escribió que son salmos de oración, de súplica. Entonces, al final en el versículo Salmo 38:8 dice David: estoy debilitado y totalmente molido, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oh Señor, delante de ti están mis deseos y mis gemidos no te es oculto. David clamaba a cada momento hacia Dios, cometió muchos errores, pero él se retractó, pidió perdón, se humilló, conoció la condición que él tenía, que era un simple mortal y que Dios es el soberano, es el eterno, el gran yo soy. Entonces David fue liberado de todas sus angustias. Él tuvo una muerte natural, nadie lo asesinó. Entonces vemos que este hombre también clamó a Dios y supo esperar en Dios, pasó por el desierto de la vida. Si tú quieres ser una persona que Dios te use, te respalde, vas a pasar por el desierto de la vida. Como decía este hombre apóstol de fe conocido como Jorge Müller: si quieres que tu fe crezca, dijo, no debes evitar todo aquello que la ponga a prueba, porque por medio de la prueba tu fe es fortalecida. Entonces, eso te digo a ti en esta tarde: si quieres que tu fe crezca, no debes evitar todo aquello que la ponga a prueba, porque por medio de la prueba tu fe va a ser fortalecida. Entonces, como les decía, hay muchos ejemplos. El ejemplo de Ana, que era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Esta mujer lloraba, gemía, hasta que una vez llegó al templo y derramó su alma delante de Dios y la acusaron de que estaba ebria. Pero ella le dijo al sacerdote Elí que ella no estaba ebria, estaba clamando por una petición especial. Entonces dice que Ana oró a Jehová con amargura de alma y lloró mucho con respecto a su petición. Pero al final, ¿qué pasó? Esta mujer recibió su respuesta. Vino un gran hombre de Dios, un gran profeta, como fue el profeta Samuel. Fue juez, fue sacerdote y fue profeta de Dios. Entonces, un ministerio tremendo que este hombre tuvo. Pero todo pasó a través de lo que es la oración y esperar en Dios. Muchas veces, como dije días atrás, con respecto a ello, de que la última oración puede ser la respuesta que Dios te va a dar a ti en lo que estás viviendo. Entonces, como dijo este hombre de Dios, las dificultades son las comidas con las que la fe se alimenta. Imagínate que decía, este hombre fue conocido como el apóstol de la fe. Las dificultades, dijo, de la vida son las comidas con que la fe se alimenta. Entonces, ya para terminar, hermanos, con respecto a personas que cometieron graves errores a través de no esperar en Dios, a través de no ser específico con Dios, tener paciencia, buscarlo en los momentos críticos, tenemos el caso del rey Saúl, que en su aflicción, en su angustia, cometió muchos errores, apartándose de Dios, y al final este hombre en una guerra terminó herido y él mismo se suicidó. No esperó en Dios. Tenemos el caso de Judas Iscariote, también un hombre que anduvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que salió comisionado con los 12, se echaron demonios, sanaron enfermos, llevaron avivamiento a diferentes lugares predicando el evangelio de Cristo, pero al final traicionó a quien tanto lo amaba. Y al final en su angustia devolvió las monedas, pero nunca se arrepintió. Lo que hizo fue suicidarse. Entonces, a mí me decía una vez que el que comete pecados atroces no tiene perdón jamás en la vida. Y yo le dije, la gracia aún no ha sido quitada, y si la persona se arrepiente de corazón, Dios la perdona, porque aún está la iglesia acá en la tierra. Entonces, hermanos, tengamos fe. No importa la situación que usted y yo estemos atravesando en la vida. Estamos en tiempos finales. La gracia se está terminando. Los principios de dolores están pasando. La gran rebelión de la gente en contra de Dios ya comenzó, iglesia. Ya comenzó la gran rebelión final de la gente en contra de la autoridad de Dios. Y está a punto la trompeta de sonar y la iglesia está a punto de irse también de este planeta. Y hay del que se quede, hermano. Hay del que se quede. Entonces el diablo sabe que le queda poco tiempo y está atacando desmesuradamente a la iglesia para destruirla de una u otra manera. Tenemos que orar. Tenemos que saber atravesar el desierto de la vida. Algo que nos espera es una eternidad en la presencia de Dios, algo glorioso que no tiene precio. Entonces esos desiertos nos ayudan a madurar, a purificar nuestro corazón, nuestra vida y a depender de Dios. Y para finalizar dice el libro de Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de
los que le buscan. Así que la oración a Dios es la única forma en la cual nosotros podemos llegar hacia Él y podemos recibir una respuesta de parte del Señor. Todo está a punto de terminar, amada iglesia. Como les dije, la rebelión final ya comenzó contra Dios, y eso es lo que anunció el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, y eso nos anuncia que Cristo está a las puertas por su amada iglesia. Que nada ni nadie te mueva fácilmente de tu modo de pensar. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, y esperemos el trompetazo final, donde ya no va a haber sufrimiento, ni tristeza, ni enfermedad, ni dolor, sino que todo lo va a suplir nuestro amado Jesucristo. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios.